Pues muy buenas tardes, queridos asistentes a esta reunión de presentación del libro. Si me pasan uno, por favor. El libro que escribe un hombre comprometido con la verdad, con la paz y con la justicia, llamado Teun Boten. Teun Boten, él es un autor que para nosotros viene a ser un parteaguas en estos momentos en donde los mexicanos estamos viviendo un momento de coyuntura histórica y sobre todo en esta semana que huele a historia, en esta semana que inicia el solsticio de primavera, en esta semana que conmemoramos la expropiación petrolera, en esta semana que conmemoramos el natalicio del benemérito de las Américas, Benito Juárez. Es importantísimo entender que en este marco de referencia tenemos con nosotros a un personaje que habla sobre el narcoestado mexicano. El narcoestado en donde las drogas y la violencia en México empiezan a generar grandes malestares y sobre todo la pérdida de identidad, la pérdida de valores, la pérdida de la nacionalidad y la pérdida de nuestras familias, de la integridad nacional y del futuro de México. Amigos, tengo el privilegio de compartir esta mesa con una persona que admiro enormemente. Para mí, el líder más grande de este país, el hombre que ha entregado su vida por la causa de la sociedad civil, por la causa de los trabajadores no asalariados, de los trabajadores sin salario patronal, como él le llama, un impulsor de verdaderos cambios históricos, don Fernando Sánchez, para quien yo pido un aplauso, porque es un honor y un privilegio compartir la mesa con él. Y también pues estamos con Teun Boten, quien el día de hoy presenta este libro, que es más que escrito, es un libro ilustrativo de la realidad nacional y quizás se quede corto porque prácticamente las fotografías más fuertes se encuentran al final y se refieren a los videos que están en la internet, en YouTube, y donde prácticamente los grupos criminales, la delincuencia organizada, se ha dedicado a ponerlos. Se ha dedicado finalmente a ponerlos. Él hace una referencia muy importante a poner el dedo en el renglón de lo que ha venido ocurriendo después de las épocas históricas en donde las guerras formales, las guerras de los estados que defendían los conceptos públicos, los conceptos de ideas, de religiones, de grupos, de sectas, generaban las guerras. En el nombre de Dios han muerto más hombres en el planeta Tierra que en cualquier otro nombre. ¿Por qué? Porque los hombres, las sectas y los grupos y las religiones, las sectas, los grupos y las religiones las inventamos los seres humanos. Sin embargo, muchos se quieren atribuir la potestad y el privilegio de ser los padres o los guías espirituales de otros, cuando definitivamente hay instrumentos que histórica y espiritualmente nos dejan claridad de ser verdaderas guías de la moralidad y de la espiritualidad de los hombres. Para eso tenemos prácticamente la Biblia como un manual de la vida espiritual, como un manual de lo que sí debe de hacerse. Y también los que vivimos y creemos en la democracia no solo como un régimen jurídico, porque entendemos a la democracia, como dice la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dicen que la democracia no solo es un régimen jurídico, o sea, un conjunto de leyes, pactos, un conjunto de leyes constituido por la Carta Magna del Constituyente y más de 1,700 leyes reglamentarias.
y dice también que no solo es un régimen jurídico o no solo tampoco es un sistema político, un sistema de pactos y acuerdos de los seres humanos. Es ante todo una forma de vida basada en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo de México. Por eso digo, los que somos demócratas y estamos comprometidos con nuestra patria, creemos que definitivamente debemos de llevar a México hacia otro rumbo. Y creo que la improvisación, el desorden, prácticamente está haciendo crisis, no solo en las familias mexicanas, no solo en las colonias, no solo en las delegaciones o en la ciudad, en los estados o en el país, está haciendo en el continente y está haciendo en el mundo. La globalización hoy por hoy nos está sacudiendo porque vemos presente a la criminalidad de manera inaudita, de manera violenta, de manera cruenta. Vemos las mafias rusas, vemos las mafias colombianas, las mafias mexicanas presentes en todo el mundo, y obviamente quiero decirles que todas estas mafias se nutren de riquezas, se nutren y se fortalecen de explotar recursos naturales, comunidades como en África, donde todos sabemos de antemano que existen diamantes de sangre, por decirlo así. Lo hago como referencia para ilustrarlo con mucha claridad, pero los pagos no solo de los diamantes, los pagos de las especias, del café, en Sierra Leona les pagan con muerte, con sangre. Ya después de que cosechan el producto, los acribillan, los matan, y prácticamente se convierte en en prácticas cotidianas de las mafias de la maldad, de la perversión, porque no hemos encontrado la congruencia en este mundo, la congruencia en nuestros países, y es más fácil que la maldad reine, que la verdad, el bien y la verdad estén gobernando este mundo. Obviamente la simulación en la que vivimos hace que pues los estados transnacionales, las fuerzas transnacionales, como por ejemplo la Iglesia, yo no sé si pueda ser fuerte para muchos, pero todos hemos visto cómo recientemente la lucha por el poder en el Vaticano ha generado cruentas y violentas luchas por el poder y por el dinero que ahí se maneja. Todos sabemos que en estos últimos años han matado a los papas, han matado a los clérigos, como el arzobispo de Guadalajara, el Posadas Ocampo, que por error no pudo haber recibido 500 balas, y obviamente tras bambalinas todos sabemos de antemano que se quedó con el dinero de la mafia, y la mafia paga con eso, paga con plomo, ¿sí? Y obviamente imagínense si las instituciones espirituales, entre comillas, se están involucrando con estos poderes fácticos que son las mafias organizadas, el crimen organizado internacional. Pues obviamente, ¿qué esperamos del Estado formal? ¿Qué esperamos donde a nuestros procuradores que van y vienen, a nuestros presidentes y a nuestros policías les llegan con toda una amenaza de plata o plomo, diciéndoles de sus familias? Llegan los abogados, llevan los criminales que sirven a esos clanes para amenazarlos de muerte, y hemos visto que no existe todavía la posibilidad de crear un Estado multinacional, un Estado internacional, y menos en países como el nuestro, consolidar el poder público de manera justa y organizada. Nosotros creemos de antemano que ante estas circunstancias que vive el mundo, que vive nuestro país, en donde en el Poder Ejecutivo, que tiene monopolizado el poder ejercitar la acción penal, obviamente nos damos cuenta que ese monopolio y ejercicio de la acción penal ha sido utilizado solamente para intereses personales. No ha sido utilizado, y yo no voy a hablar ahorita de ninguna facción
sino que históricamente hemos visto cómo ha involucionado y se ha deteriorado y desmoronado las estructuras estatales, porque ya no hay principios, ya no hay valores, ya no hay compromisos patrióticos, ya no hay compromisos históricos, estamos perdiendo la identidad nacional y la identidad como seres humanos. Hoy debemos de considerar que gentes como nuestro amigo Tim Button, que es un periodista global, es un hombre global, yo le digo a gentes como él, son los Global Boys, prácticamente que hablan varios idiomas, que se preocupan por los temas de la humanidad, y en términos muy generales él habla de un tema que muchos huyen de hablar porque les da temor enfrentar a la delincuencia organizada, en donde desafortunadamente las autoridades mundiales, las autoridades locales se encargan solamente de fingir ignorancia y simular que hacen su labor. Solo sirven. Tristemente vemos películas todos los días en donde vemos que el Estado mexicano y los estados internacionales, los que quieran llamarlos, Estados Unidos, Europa, donde ustedes gusten, vemos cómo está deteriorado todas las estructuras morales. Hay que hacer una reingeniería moral, ética y de principios y de valores, o de lo contrario la corrupción y la impunidad serán las banderas que van a regirse en el mundo. Y obviamente a mí me aterroriza dejar cuando yo muera, dejar este mundo para nuestras hijas y nuestros nietos, porque definitivamente cada día las cosas están más difíciles. Y obviamente yo quiero pensar que hombres con el valor cívico de Tim Button, que ellos toman la estafeta que muchos no quieren tomar, es un ejemplo de lo que debe ser un hombre comprometido con el bienestar global, con la seguridad mundial, porque obviamente yo veo cómo en definitiva pues ya necesitamos de manera urgente enfrentar, o sea, no tenemos, yo decía hace rato, tenemos un poder ejecutivo con el monopolio del ejercicio de la acción penal, tenemos un poder legislativo también lleno de intereses que solo representan intereses más que principios, más que valores, más que patriotas. Ahí están los intereses, ya vemos Televisa, TV Azteca están manejándose ahí fuertemente en sus intereses, y prácticamente vemos cómo llegan y tratan de adquirir más y más poder. Y obviamente otros luchando por quitárselos y repartirse el pastel. Nunca estamos viendo que estas actuales reformas, por ejemplo la de telecomunicaciones, sean enfocadas y encausadas a favor de la sociedad y que le den participación a la sociedad civil organizada. Yo no veo por ninguna parte la intención de que participen, simplemente a repartir el poder y voltear las fuerzas de la mediocracia. Entonces así vemos el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial también muy corrupto porque pues a cambio de prebendas económicas todos los días nos damos cuenta que están penetrados por las fuerzas del crimen organizado, que hay algunos jueces que venden las sentencias, otros magistrados que la hacen igual. Entonces decimos todos, es preferible quedarnos callados porque lo único que nos va a tocar es un balazo por andar promoviendo el cambio, promoviendo principios, valores, y así. Este es un ejemplo, el tema, hablar de la narcoviolencia, hablar de las drogas, es un tema que no le atrae a mucha gente, que todo el mundo quiere fingir que no existe, prefieren cerrar los ojos a darse cuenta que este mundo está necesitando de hombres comprometidos, de mujeres que estén decididos a dar el cambio. Yo decía que falta un cuarto poder, por ejemplo, aquí en México, igual que hará falta en su momento a nivel global y a nivel mundial. En este país falta un poder ciudadano que dé el control, que sea el verdadero el medio de control para que la transparencia y para que la información pública, para que la seguridad ciudadana, para que los principios y los valores tengan vigencia. Necesitamos impulsar el establecimiento de un cuarto poder, en donde una Asamblea Nacional Ciudadana, organizada por los verdaderos líderes de este país, tengan como medio sea obligatorio como medio de consulta para los jueces, para poder implantar y seleccionar jueces que verdaderamente respondan a los principios y a los compromisos patrióticos, y no
a los intereses económicos de los grupos, a los magistrados. Imagínense el presidente de la República seleccionando, como si viviéramos en el siglo XVIII, a los ministros de la Corte. ¿Para qué? Para que sirvan a sus propios intereses, no a los de la nación. Hay mucho por hacer, y que imagínense que en este cuarto poder también la Asamblea Nacional Ciudadana seleccione y encuentre a los mejores hombres para el ejercicio de la acción penal. Una Fiscalía Nacional que no dependa del Ejecutivo, ni del Legislativo, ni del Poder Judicial. Dependa de los ciudadanos, que esperemos también no se vuelvan a corromper, porque definitivamente cuando hay intereses, también los seres humanos fallamos. Quiero decirles que en este gran escenario, donde estoy reflexionando y pensando y soñando con ustedes, este gran medio de control, ¿sí?, que en todos los niveles don Fernando nos ha imbuido, nos ha compartido, cómo los contralores ciudadanos deberán de ser los que pongan el orden y la paz y regulen el poder del Estado, y regulen el poder y la arbitrariedad de muchos otros, pero actualmente todo es contubernio y todo es simulación. Tristemente, necesitamos un cambio, y como decíamos, las estrategias estatales de seguridad y justicia tienen definiciones, pero yo estoy seguro que muchos abogados y que muchos servidores públicos no tienen claridad de cómo alcanzar seguridad y justicia en el Estado. Obviamente hay que tener una visión muy clara de estadista, hay que tener una visión muy clara de jurista, y sobre todo de un ciudadano que aspira a vivir en un estado de seguridad y de justicia. Y para eso, pues en términos generales, yo he analizado, y prácticamente hay muchas doctrinas y muchas teorías sobre este aspecto de la prevención del delito, que se da solamente por educación, en principios y valores, por cultura, por el empleo, por el bienestar, pero sobre todo por la parte espiritual. Los seres humanos no debemos olvidar que somos cuerpo, alma y espíritu. Los seres humanos que olvidan esto, pierden la posibilidad de alcanzar el equilibrio y por ende la felicidad. El cuerpo, todos lo vemos, es este cuerpo de carne deficiente y limitado. El alma es donde radican las emociones, que todos sabemos que están en el hipotálamo, la hipófisis, en la silla turca que llamamos, y en la parte espiritual, que es intangible pero que existe. Existe porque si no, no hablaríamos de Dios, no hablaríamos de principios, no hablaríamos de valores. Existe. Y ahora, amigos, yo lo único que creo es que definitivamente necesitamos un rescate ético y moral de nuestras familias, de nuestras personas, de nuestras familias, de nuestra comunidad, de nuestro país y del mundo entero. Por eso, este cuarto poder de control, este cuarto poder ciudadano, es muy importante. Y por eso, después de la prevención, que implica educación, cultura, empleo y bienestar, obviamente nos damos cuenta que cuando esto fracasa, como ya fracasó, esa es la mala noticia, ya fracasó esta parte preventiva en nuestra sociedad, en el mundo. Hay que vigilar que se cumplan las leyes y evitar que la delincuencia penetre como está penetrando, y como pareciera que fingimos ignorancia, principalmente las autoridades. Obviamente quiero decirles que esta vigilancia pues la dan las autoridades, las policías preventivas, y luego prácticamente cuando se ha infringido la ley, pues se ejecutan acciones coactivas por parte de las policías judiciales, cuando prácticamente los ministerios públicos le ordenan a sus policías, pues que le ordenan solamente a los enemigos, es lo que nos damos cuenta, nunca a los delincuentes amigos, con los que tienen contubernios las autoridades. Muy triste hablar de este tema, pero esa es la realidad. Luego la justicia, la aplicación de la justicia, ¿no? Y obviamente donde se aplican las normas jurídicas y finalmente ejecutan las sentencias. Se ejecutan las sentencias en las cárceles y finalmente se supone que ahí se logra la reincorporación, la readaptación. Y luego finalmente la reincorporación social,
la reincorporación a la sociedad de todos aquellos que han sido sancionados. Pero hoy sabemos que prácticamente las cárceles son universidades del crimen. Y amigos, pues yo lo único que les quiero decir es que debemos de felicitar a gentes como Ten Buten, que prácticamente arriesgando su vida, porque esa es la verdad, hablar de estos temas implica que a muchos criminales y muchas bandas criminales les molesta siquiera que les hagan un corrido, ya hemos visto cómo llegan y matan a la banda completa, lo estamos viviendo terriblemente. Y luego las composiciones, matan a los compositores, matan a los cantantes, en fin. Quiero decirte que definitivamente necesitamos un cambio que desde mi perspectiva personal debemos implorar y clamar para que haya voluntad divina, para que este mundo pues pueda ser cambiado, transformado y asegurado, para que podamos vivir en quietud. Y obviamente para que podamos obtener los frutos de esa comunión espiritual con la divinidad, que son el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la fe, la mansedumbre y la templanza, cosas contra las cuales no hay fe. Posteriormente necesitamos voluntad política de los gobernantes y finalmente voluntad popular y ciudadana, y esa ya existe. Ojalá cada uno de nosotros en nuestras conciencias transmitamos este compromiso para que México y para que el mundo cambie y que haya más Ten Buten que aporten lo mejor de sí mismos para escribir, para fotografiar la realidad histórica que estamos viviendo. Muchas gracias, Ten Buten, muchas gracias, don Fernando y todos los que están aquí, por el privilegio de permitirme dirigir a ustedes y hacer unas reflexiones sobre el tema de la narcoviolencia en el narcoestado. Le damos el...